El misterio del anillo familiar. Una búsqueda para descubrir el significado y el origen de un anillo familiar que guarda un secreto. Hola. Bienvenido. Activa las notificaciones y disfruta de la historia. Capítulo 1. La herencia misteriosa. El sol de la tarde se filtraba perezosamente a través de las persianas de mi pequeño departamento en la colonia Roma, pintando franjas doradas sobre los libros apilados en mi escritorio y las plantas que luchaban por sobrevivir en el ambiente seco de la ciudad. Yo, Sofía Mendoza, historiadora de vocación y curiosa por naturaleza, estaba absorta en un viejo manuscrito sobre la vida cotidiana en la Nueva España, cuando el timbre del teléfono irrumpió en el silencio. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era común que mi abuelo don Rafael me llamara directamente. Él prefería las cartas manuscritas o, a lo sumo, pedirle a algún vecino que me diera razón por teléfono. Don Rafael era un hombre de campo, arraigado a las tradiciones y alejado de la modernidad de la Ciudad de México. Vivía en una hacienda antigua en las afueras de Guadalajara, Jalisco, rodeado de campos de agave y el aroma embriagador del tequila. Bueno, respondí, tratando de ocultar la creciente ansiedad en mi voz. Sofía, soy yo, tu abuelo, respondió una voz grave y pausada al otro lado de la línea. Necesito que vengas a verme. Es importante. La simpleza de sus palabras no hizo más que aumentar mi inquietud. ¿Está todo bien, abuelo? ¿Te sientes bien? Estoy bien, mija. Pero hay algo que debo entregarte. Algo que ha estado en nuestra familia por mucho tiempo. Algo que debes tener tú. No insistí más. Conocía a mi abuelo lo suficiente como para saber que cuando se ponía así, era inútil tratar de sacarle más información. Estaré ahí lo antes posible, abuelo. Mañana mismo tomo el primer autobús a Guadalajara. Te espero, Sofía. Y ten cuidado en el camino. La llamada terminó con un clic seco, dejándome con un nudo en el estómago y una cabeza llena de preguntas. ¿Qué era eso tan importante que mi abuelo quería entregarme? ¿Por qué tanto misterio? Don Rafael siempre había sido un hombre reservado, pero nunca lo había visto tan solemne. Pasé la noche en vela, repasando recuerdos de mi infancia en la hacienda, tratando de encontrar alguna pista que me ayudara a entender el motivo de la llamada. Recordaba las historias que me contaba mi abuela sobre los antepasados de nuestra familia, sobre los tiempos de la Revolución y las leyendas de tesoros escondidos en las montañas. Pero nunca había escuchado nada que pudiera relacionarse con un objeto misterioso que debía heredar. A la mañana siguiente, tomé el autobús a Guadalajara. El viaje se me hizo eterno. Observaba el paisaje cambiante a través de la ventana, los campos verdes de agave dando paso a las montañas áridas y los pueblos pintorescos con sus iglesias coloniales. Cada curva del camino me acercaba más a la hacienda y al misterio que me esperaba. Finalmente, después de 6 horas de viaje, llegué a la estación de autobuses de Guadalajara. Tomé un taxi que me llevó por un camino de terracería hasta la entrada de la hacienda. La imponente construcción de piedra, con su patio central lleno de flores y su fuente murmurante, me recibió con una sensación de familiaridad y nostalgia. Don Rafael me esperaba en el porche, sentado en su vieja mecedora de madera. Su rostro, marcado por el tiempo y el sol, reflejaba una profunda tristeza. Al verme, una leve sonrisa iluminó sus ojos. «Llegaste, Sofía», dijo, levantándose con dificultad para abrazarme. «Me alegra verte». «A mí también me alegra verte, abuelo», respondí, sintiendo un alivio momentáneo al verlo bien. «Pero, ¿qué es eso tan importante que querías mostrarme?» Don Rafael me invitó a pasar a su estudio, una habitación llena de libros antiguos, mapas y objetos curiosos. Se acercó a un viejo escritorio de madera y abrió un cajón secreto. De allí sacó una pequeña caja de terciopelo. «Este anillo», dijo, abriendo la caja y mostrándome el objeto en su interior, «ha estado en nuestra familia por generaciones. Pasó de padres a hijos, siempre al miembro de la familia que consideraban más digno de portarlo. El anillo era de oro macizo, con un diseño inusual. En el centro, destacaba una piedra oscura, casi negra, rodeada de símbolos grabados que no reconocí. Era una pieza antigua, con un aura de misterio que me atrajo de inmediato. «¿Qué significa este anillo, abuelo?», pregunté, sintiendo que el corazón me latía con fuerza en el pecho.
Don Rafael suspiró profundamente. Esa es una pregunta que debes responder tú misma, Sofía. Yo sé parte de la historia, pero no te la voy a contar. Es importante que lo descubras por tu cuenta. ¿Por qué, abuelo? ¿Por qué no me lo dices tú? Porque la verdad de este anillo está ligada a tu destino, Sofía. Y debes encontrarla por ti misma. Solo te diré esto. El anillo está relacionado con un antiguo tesoro y una maldición que ha perseguido a nuestra familia por generaciones. Mis ojos se abrieron con sorpresa. ¿Una maldición? Así es, mi hija. Por eso te digo que tengas cuidado. Este anillo puede traerte grandes alegrías, pero también grandes peligros. Don Rafael me entregó la caja con el anillo. Ahora es tuyo, Sofía. Úsalo con sabiduría y descubre su secreto. Pero recuerda, no confíes en nadie y escucha siempre a tu corazón. Regresé a la Ciudad de México con el anillo y una creciente sensación de inquietud. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi cabeza: un tesoro, una maldición, un destino. Sabía que me había embarcado en una aventura que cambiaría mi vida para siempre. De vuelta en mi departamento, examiné el anillo con detenimiento. Los símbolos grabados parecían tener un significado oculto. Decidí buscar la ayuda de mi amiga Isabela, la arqueóloga. Tal vez ella podría darme alguna pista sobre el origen del anillo y su misteriosa historia. La noche me encontró despierta, con el anillo en mi mano, preguntándome qué secretos guardaba y qué peligros me esperaban en el camino. Capítulo 2. Primeras pistas. De vuelta en mi pequeño refugio en la colonia Roma, el bullicio de la ciudad parecía amortiguado, casi distante. El anillo reposaba sobre mi escritorio, brillando bajo la tenue luz de la lámpara, un faro de misterio en medio del caos cotidiano. Lo tomé entre mis dedos, sintiendo el peso del oro antiguo y la frialdad de la piedra oscura. Los símbolos grabados, pequeños e intrincados, parecían susurrar secretos ancestrales. Necesitaba entenderlos. Necesitaba saber qué historia se escondía detrás de este legado familiar. La promesa de mi abuelo resonaba en mi mente: un tesoro, una maldición, un destino. ¿Qué significaba todo eso? ¿A qué clase de peligro me había expuesto al aceptar este anillo? La idea de una maldición me parecía absurda, una superstición propia de tiempos pasados. Pero la seriedad en el rostro de don Rafael, la solemnidad de sus palabras, me hacían dudar. Él no era un hombre dado a exageraciones ni a cuentos de viejas. Decidí que el primer paso era buscar la ayuda de Isabela. Mi amiga era una apasionada arqueóloga, experta en culturas prehispánicas y una verdadera enciclopedia andante. Si alguien podía descifrar los símbolos del anillo, esa era ella. La llamé de inmediato, contándole sobre la herencia de mi abuelo y mi creciente curiosidad. «Oh, Sofía, esto es fascinante», exclamó Isabela al otro lado de la línea. «Tienes que traerme ese anillo lo antes posible. Estoy segura de que podemos encontrar algo interesante». Acordamos vernos al día siguiente en el Museo Nacional de Antropología. Isabela trabajaba como investigadora en el museo y conocía cada rincón, cada artefacto, cada leyenda que se escondía entre sus paredes. La mañana siguiente, me dirigí al museo con el anillo guardado en el bolsillo de mi abrigo. El imponente edificio, con su fachada de piedra y sus enormes esculturas prehispánicas, siempre me había impresionado. Era como viajar en el tiempo, sumergirse en un mundo de dioses, reyes y guerreros. Isabela me esperaba en la entrada, con su eterna sonrisa y su mirada llena de entusiasmo. Me abrazó con fuerza y me llevó directamente a su oficina, un pequeño espacio repleto de libros, mapas y objetos antiguos. «A ver, Sofía, muéstrame esa maravilla», dijo Isabela, extendiendo la mano hacia el anillo. Lo saqué de mi bolsillo y se lo entregué. Isabela lo examinó con una lupa, moviéndolo lentamente para observar cada detalle. Sus ojos brillaban con excitación. «¡Que esto es increíble!», exclamó. «Algunos de estos símbolos son claramente de origen mexica, pero otros, no los reconozco. Parece una mezcla de diferentes culturas». Isabela tomó un libro enorme de una de las estanterías y comenzó a buscar entre sus páginas. Pasaron varios minutos en silencio, mientras ella comparaba los símbolos del anillo con los dibujos del libro. «Mira esto, Sofía», dijo finalmente,
señalando una página con un dibujo de una serpiente emplumada. Este símbolo se parece mucho a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, uno de los dioses más importantes de la cultura mexica. Representa la sabiduría, el conocimiento y la fertilidad. ¿Y los otros símbolos?, pregunté, impaciente. Los otros son más difíciles de identificar. Algunos podrían ser de origen maya, otros podrían ser de alguna cultura local de Jalisco. Necesitamos investigar más a fondo. Isabela me propuso ir a la biblioteca del museo para buscar información sobre los símbolos desconocidos. Pasamos horas entre los estantes, revisando libros de historia, arqueología y antropología. Encontramos algunas pistas interesantes, pero nada concreto. Este anillo podría ser mucho más antiguo de lo que pensamos, dijo Isabela, con una mirada pensativa. Podría datar de la época prehispánica, incluso antes de la llegada de los españoles. La idea me pareció fascinante. ¿Podría ser que el anillo fuera un artefacto ancestral, un vestigio de un pasado olvidado? ¿Qué secretos guardaba? Mientras investigábamos, Isabela me contó sobre las diferentes teorías sobre los tesoros escondidos en México. Había leyendas de ciudades perdidas cubiertas de oro, de templos subterráneos llenos de joyas y de objetos sagrados con poderes mágicos. La historia de México está llena de misterios y leyendas, dijo Isabela. ¿Quién sabe, Sofía? Tal vez tu anillo te lleve a descubrir algo realmente extraordinario. De repente, Isabela se detuvo en seco y me miró con una expresión de sorpresa. Te espera un momento. Creo que ya sé de dónde he visto algunos de estos símbolos. Isabela me llevó a una sección del museo dedicada a las culturas del occidente de México. Allí, me mostró una vitrina con una colección de objetos de cerámica y piedra, pertenecientes a la cultura de los llamados tumbas de Tiro, una civilización que floreció en la región de Jalisco entre el 200 a.C. y el 450 después de Cristo. Mira estos diseños, Sofía, dijo Isabela, señalando algunos grabados en las vasijas de cerámica. Se parecen mucho a los símbolos de tu anillo. Esta cultura era muy misteriosa. No sabemos mucho sobre ellos, pero sabemos que eran expertos orfebres y que tenían una profunda conexión con la naturaleza. La conexión con la cultura de las tumbas de Tiro me pareció significativa. Mi abuelo vivía en Jalisco, la región donde esta civilización había florecido. ¿Podría ser que el anillo fuera un legado de este pasado remoto? Creo que estamos en el camino correcto, Sofía, dijo Isabela. Pero necesitamos investigar más sobre la cultura de las tumbas de Tiro. Tal vez allí encontremos la clave para descifrar el misterio del anillo. Salí del museo con la cabeza llena de ideas y una renovada sensación de entusiasmo. La investigación del anillo se había convertido en algo más que una simple curiosidad. Se había transformado en una búsqueda apasionante, un viaje a través del tiempo y la historia. De vuelta en mi departamento, consulté internet en busca de información sobre las tumbas de Tiro. Encontré algunos artículos académicos y páginas web con información interesante. Descubrí que esta cultura era conocida por sus elaboradas tumbas subterráneas, donde enterraban a sus muertos con ofrendas de cerámica, piedra y metal. También encontré una leyenda sobre un tesoro escondido en las montañas de Jalisco, un tesoro que había sido protegido por los antiguos habitantes de la región. La leyenda decía que este tesoro estaba maldito y que quien osara profanarlo sufriría las consecuencias. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las palabras de mi abuelo volvieron a resonar en mi mente: un tesoro, una maldición. ¿Podría ser que la leyenda del tesoro maldito estuviera relacionada con el anillo? Esa noche, dormí poco y mal. Soñé con serpientes emplumadas, tumbas subterráneas y tesoros escondidos. Al despertar, sentí que el misterio del anillo me había atrapado por completo. No podía dar marcha atrás. Tenía que seguir investigando, tenía que descubrir la verdad, sin importar los peligros que me esperaran en el camino. Capítulo 3. El secreto de la hacienda. La inquietud me carcomía por dentro. La información sobre la cultura de las tumbas de Tiro y la leyenda del tesoro maldito no hacían más que aumentar mi confusión. Necesitaba hablar con mi abuelo. Necesitaba saber qué parte de la historia conocía y por qué se había negado a revelármela. Tomé la decisión de regresar a la hacienda en Jalisco. Necesitaba ver a don Rafael cara a cara, confrontarlo con mis preguntas y exigirle respuestas.
Sabía que no sería fácil. Mi abuelo era un hombre terco y reservado, pero estaba decidida a romper su silencio. A la mañana siguiente, abordé el autobús de regreso a Guadalajara. El paisaje, que antes me había parecido pintoresco y fascinante, ahora se me antojaba amenazante. Los campos de agave parecían esconder secretos oscuros, las montañas se alzaban como guardianes silenciosos de un pasado olvidado. Al llegar a la hacienda, encontré a don Rafael sentado en el mismo lugar de siempre, en su mecedora del porche. Su rostro estaba aún más marcado por la tristeza que la última vez. Al verme, apenas esbozó una sonrisa. «¿Regresaste, Sofía?», dijo, con un tono que no pude descifrar. «¿Encontraste algo interesante en la ciudad?». «Abuelo, necesito hablar contigo», respondí, sin rodeos. «Necesito que me cuentes la verdad sobre el anillo». Don Rafael suspiró profundamente y me invitó a pasar a su estudio. La habitación parecía aún más llena de polvo y telarañas que la última vez. El aire olía a libros viejos y madera húmeda. «Sé que tienes preguntas, Sofía», dijo don Rafael, sentándose en su viejo sillón de cuero. «Pero debes entender que esta historia es muy antigua y muy dolorosa. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado». «Pero es mi historia también, abuelo», insistí. «Tengo derecho a saber la verdad. El anillo es parte de mi herencia y quiero entender su significado». Don Rafael guardó silencio durante unos minutos, mirando fijamente al suelo. Parecía estar librando una batalla interna. Finalmente, levantó la vista y me miró a los ojos. «Está bien, Sofía», dijo. «Te contaré lo que sé. Pero debes prometerme que no te dejarás llevar por la ambición ni por la curiosidad. Esta historia puede ser muy peligrosa». Asentí con la cabeza, prometiéndole que tendría cuidado. Don Rafael comenzó a relatar la historia del anillo, una historia que se remontaba a la época de la conquista. Según la leyenda, comenzó don Rafael, nuestro antepasado, un guerrero mexica llamado Tlatoani, fue uno de los pocos que lograron escapar de la matanza del Templo Mayor. Tlatoani huyó a las montañas de Jalisco, llevando consigo un valioso tesoro, el anillo que ahora tienes tú. Don Rafael me contó que Tlatoani se había refugiado en una comunidad indígena que vivía en las montañas. Allí, se había casado con una mujer de la tribu y había fundado una familia. El anillo había pasado de generación en generación, siempre al miembro de la familia que consideraban más digno de portarlo. El anillo era mucho más que una simple joya, explicó don Rafael. Era un símbolo de poder, un amuleto de protección y una conexión con nuestros antepasados. Se decía que el anillo tenía poderes mágicos y que podía proteger a su portador de cualquier peligro. Pero la historia del anillo también estaba marcada por la tragedia. Don Rafael me contó que, a lo largo de los siglos, muchos miembros de la familia habían muerto de forma violenta o habían sufrido terribles desgracias. Se decía que el anillo estaba maldito y que traía mala suerte a quien lo poseía. «Por eso te dije que tuvieras cuidado, Sofía», dijo don Rafael. «El anillo puede ser muy peligroso. Yo mismo he visto cosas extrañas a lo largo de mi vida. He sentido presencias inexplicables, he escuchado voces que no eran de este mundo. No pude evitar sentir un escalofrío al escuchar las palabras de mi abuelo. ¿Era posible que el anillo estuviera realmente maldito? ¿Estaba condenada a sufrir las mismas desgracias que mis antepasados? Pero la historia del anillo no termina ahí, Sofía», continuó don Rafael. «Según la leyenda, Tlatoani también escondió un valioso tesoro en las montañas de Jalisco. Un tesoro que había robado a los españoles y que estaba destinado a financiar la resistencia indígena. Don Rafael me contó que muchos miembros de la familia habían intentado encontrar el tesoro a lo largo de los siglos, pero nadie lo había logrado. Se decía que el tesoro estaba protegido por una maldición y que solo podía ser encontrado por alguien que fuera digno de poseerlo. El anillo es la clave para encontrar el tesoro, Sofía», dijo don Rafael. «Los símbolos grabados en el anillo son un mapa que indica la ubicación del tesoro. Pero debes tener cuidado. La leyenda dice que quien no se profanara el tesoro sufrirá las consecuencias». La historia de mi abuelo me había dejado sin aliento. El anillo no era solo una joya antigua, era un legado de poder, misterio y peligro. Era la clave para encontrar un tesoro escondido, pero también una maldición que podía destruir mi vida.
¿Por qué me contaste todo esto, abuelo?, pregunté, sintiendo que el miedo me invadía. ¿Por qué me entregaste el anillo si sabías que era tan peligroso? Porque creo que eres la única que puede romper la maldición, Sofía, respondió don Rafael. Eres inteligente, valiente y tienes un corazón puro. Creo que eres digna de poseer el anillo y de encontrar el tesoro. Pero debes tener cuidado. No confíes en nadie y escucha siempre a tu corazón. Las palabras de mi abuelo me dieron un poco de esperanza. Tal vez no estaba condenada a sufrir las desgracias de mis antepasados. Tal vez tenía la oportunidad de cambiar mi destino y romper la maldición del anillo. Pero sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba la ayuda de alguien en quien pudiera confiar. Necesitaba la ayuda de Isabela. Esa noche, hablé con Isabela por teléfono y le conté todo lo que me había dicho mi abuelo. Isabela se mostró incrédula al principio, pero luego se entusiasmó con la idea de buscar el tesoro. «Que esto es increíble, Sofía», exclamó Isabela. «Tenemos que encontrar ese tesoro. Imagínate todo lo que podríamos descubrir. Podríamos hacer historia». Sabía que Isabela estaba motivada por la curiosidad científica y el deseo de hacer un descubrimiento importante. Pero también sabía que podía confiar en ella. Isabela era una amiga leal y una persona íntegra. Decidimos que al día siguiente regresaríamos a la Ciudad de México y comenzaríamos a planear nuestra expedición en busca del tesoro. Sabíamos que sería una aventura peligrosa, pero estábamos decididas a correr el riesgo. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en varios días. Soñé con montañas, tesoros y maldiciones. Al despertar, sentí que estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Tenía el anillo, tenía la historia y tenía a Isabela. Estaba lista para descubrir el secreto de la hacienda y el misterio del anillo familiar. Capítulo 4. Un reencuentro inesperado. De vuelta en la Ciudad de México, la energía vibrante y caótica de la metrópoli contrastaba fuertemente con la tranquilidad y el misterio de la hacienda de mi abuelo. Sin embargo, la misión que teníamos por delante, Isabela y yo, nos llenaba de una adrenalina que igualaba el ritmo frenético de la ciudad. Nos reunimos en mi departamento, convertido temporalmente en un centro de operaciones. Mapas de Jalisco cubrían las paredes, libros sobre la cultura mexica y las tumbas de tiro se apilaban sobre la mesa, y el anillo, ahora más que nunca, era el centro de nuestra atención. Según tu abuelo, los símbolos del anillo son un mapa, dijo Isabela, examinando el anillo con su lupa. Tenemos que descifrar este código. ¿Crees que tu abuelo te dio toda la información o está ocultando algo? No lo sé, respondí, pensativa. Confío en él, pero también sé que es un hombre reservado. Tal vez haya cosas que no me contó por mi propio bien. Decidimos comenzar nuestra investigación analizando los símbolos del anillo en relación con la geografía de Jalisco. Isabela tenía contactos en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, que podían proporcionarnos mapas detallados de la región, incluyendo información sobre accidentes geográficos, ruinas antiguas y comunidades indígenas. Mientras Isabela se encargaba de conseguir los mapas, yo me dediqué a investigar más sobre la leyenda del tesoro escondido. Encontré varios artículos y libros que mencionaban la historia, pero ninguno proporcionaba información concreta sobre su ubicación. Parece que la leyenda ha sido transmitida oralmente de generación en generación, dije a Isabela, frustrada. No hay registros escritos que nos puedan ayudar. No te rindas, Sofía, respondió Isabela, con su optimismo característico. Siempre hay una manera de encontrar la verdad. Tenemos el anillo, tenemos los mapas y tenemos la determinación. Algo encontraremos. Pasamos varios días trabajando incansablemente, comparando los símbolos del anillo con los mapas y buscando pistas en los libros y artículos que habíamos recopilado. Poco a poco, comenzamos a identificar algunos puntos de interés. Mira esto, Sofía, dijo Isabela, señalando un lugar en el mapa cerca de la Sierra de Tapalpa. Este símbolo se parece mucho a la forma de esta montaña. Y aquí hay una ruina antigua que podría estar relacionada con la cultura de las tumbas de tiro. La emoción nos invadió. ¿Estábamos cerca de encontrar el tesoro? ¿Estábamos a punto de descubrir un secreto que había permanecido oculto durante siglos? Decidimos que era hora de regresar a Jalisco y explorar los lugares que habíamos identificado en el mapa.
Preparamos nuestras mochilas con provisiones, equipo de camping y herramientas de excavación. Estábamos listas para la aventura. Pero antes de partir, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido. Bueno, respondí, con cautela. Sofía Mendoza, preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. Sí, ¿quién habla? Soy Javier Ríos, ¿te acuerdas de mí? Mi corazón dio un vuelco. Javier Ríos. Mi Javier. Mi antiguo amor. No lo veía desde hacía años, desde que habíamos terminado nuestra relación de forma abrupta y dolorosa. Javier, dije, tratando de controlar mi voz. ¿Qué quieres? Escuché que estás investigando la historia de un anillo familiar y un tesoro escondido, respondió Javier. Me interesa el tema. Soy periodista de investigación y creo que puedo ayudarte. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo se había enterado Javier de mi investigación? ¿Qué quería realmente? No necesito tu ayuda, Javier, respondí, con frialdad. Estoy bien por mi cuenta. No seas terca, Sofía, dijo Javier. Sé que estás buscando el tesoro de Tlatoani. Es una historia fascinante. Y sé que puedo ayudarte a encontrarlo. Dudé por un momento. Javier era un periodista talentoso y muy inteligente. Su ayuda podría ser valiosa. Pero también sabía que su presencia complicaría las cosas. Nuestra relación había terminado mal y no estaba segura de poder confiar en él. ¿Por qué quieres ayudarme, Javier?, pregunté, con desconfianza. Porque me importas, Sofía, respondió Javier. Y porque creo que esta historia es importante. Quiero ayudarte a descubrir la verdad. Sus palabras me tocaron el corazón. A pesar del tiempo que había pasado, todavía sentía algo por Javier. Pero también sabía que no podía dejar que mis sentimientos nublaran mi juicio. Está bien, Javier, dije finalmente. Puedes venir con nosotros a Jalisco. Pero debes prometerme que no interferirás en mi investigación y que respetarás mis decisiones. Lo prometo, Sofía, respondió Javier. No te decepcionaré. Colgué el teléfono con una mezcla de emoción y preocupación. Por un lado, estaba feliz de volver a ver a Javier y de tener su ayuda. Por otro lado, temía que su presencia complicara las cosas y pusiera en peligro mi misión. Le conté a Isabela sobre la llamada de Javier. Isabela se mostró sorprendida, pero no opuso resistencia a su incorporación al equipo. Mientras nos ayude, no veo ningún problema, dijo Isabela. Pero ten cuidado, Sofía. No dejes que tus sentimientos te cieguen. Al día siguiente, Javier nos esperaba en la estación de autobuses. Estaba más guapo que nunca, con su pelo castaño ligeramente despeinado y su sonrisa irresistible. Sentí que el corazón me latía con fuerza al verlo. Hola, Sofía, dijo Javier, abrazándome con fuerza. Me alegra verte. Hola, Javier, respondí, tratando de mantener la compostura. Me alegra que estés aquí. Javier saludó a Isabela con una sonrisa y nos ayudó a subir nuestras mochilas al autobús. Durante el viaje a Guadalajara, hablamos sobre nuestra investigación, sobre la leyenda del tesoro y sobre los peligros que nos esperaban. Sentí que Javier estaba genuinamente interesado en ayudarme. Su entusiasmo y su inteligencia me daban confianza. Tal vez, después de todo, su presencia sería una bendición. Pero también sabía que no podía bajar la guardia. Javier era un hombre misterioso y ambicioso. No sabía cuáles eran sus verdaderas intenciones. Al llegar a Guadalajara, tomamos un autobús local que nos llevó hasta un pequeño pueblo cerca de la Sierra de Tapalpa. Allí, alquilamos una camioneta y nos dirigimos hacia las montañas. El paisaje era impresionante. Bosques de pinos y encinos cubrían las laderas de las montañas, ríos cristalinos serpenteaban entre las rocas y el aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. Mientras conducíamos por un camino de terracería, Javier me contó sobre sus investigaciones sobre la leyenda del tesoro. Me dijo que había hablado con ancianos de la región, que había leído documentos antiguos y que había recopilado información valiosa. Creo que el tesoro está escondido en una cueva cerca de la cima de la montaña, dijo Javier. Según la leyenda, la cueva está protegida por un espíritu maligno que castiga a quienes osan profanar el tesoro.
Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío. La leyenda del tesoro maldito se volvía cada vez más real. Al llegar al pie de la montaña, estacionamos la camioneta y comenzamos a caminar. La subida fue empinada y agotadora, pero la vista desde la cima valió la pena el esfuerzo. Desde allí, podíamos ver kilómetros de montañas, valles y bosques. El paisaje era impresionante y sobrecogedor. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Todos los días a las 6 de la tarde hay un video nuevo en el canal. Capítulo 5. Tras la pista del tesoro. La inmensidad de la sierra de Tapalpa nos envolvía, un laberinto verde y marrón de montañas y valles que prometía tanto aventura como peligro. Con Javier e Isabela a mi lado, me sentí fortalecida, aunque la sombra de la leyenda del tesoro maldito se alargaba sobre nosotros. Bien, equipo, dije, sacudiendo el mapa que Isabela había conseguido. Según este mapa y los símbolos del anillo, nuestra primera parada es una antigua iglesia colonial en el pueblo de San Sebastián del Oeste. Javier, ¿qué sabes de ese lugar? Javier, siempre con su libreta a mano, consultó sus notas. San Sebastián del Oeste fue un importante centro minero en la época colonial. La iglesia, construida en el siglo XVII, tiene fama de albergar varios secretos y leyendas. Algunos dicen que está construida sobre un antiguo templo indígena. Perfecto, dijo Isabela. Una mezcla de influencias indígenas y coloniales podría ser la clave para descifrar los símbolos del anillo. Descendimos de la montaña y nos dirigimos a San Sebastián del Oeste, un pueblo pintoresco con calles empedradas y casas de adobe con techos de teja roja. La iglesia, imponente con su fachada de piedra y su campanario alto, dominaba la plaza principal. Al entrar en la iglesia, fuimos recibidos por un silencio reverencial y la tenue luz que se filtraba a través de los vitrales. El olor a incienso y madera antigua impregnaba el aire. Nos acercamos al altar mayor, adornado con figuras de santos y ángeles dorados. Impresionante, murmuró Isabela, observando los detalles de la arquitectura. Pero no veo nada que nos dé una pista sobre el tesoro. Tal vez esté escondido, dije, recordando las palabras de mi abuelo. Tenemos que buscar un pasadizo secreto o algo por el estilo. Comenzamos a inspeccionar la iglesia minuciosamente, revisando las paredes, el suelo y el techo en busca de alguna anomalía. Javier, con su ojo de periodista, notó una pequeña inscripción en latín grabada en una de las columnas. ¿Qué dice?, pregunté, acercándome para ver la inscripción. Dice, Invenietis Thesaurum ubi sol occidit, tradujo Javier. Significa, encontrarás el tesoro donde el sol se pone, punto. Donde el sol se pone, reflexionó Isabela. Eso podría significar el oeste. Tal vez el tesoro esté escondido en algún lugar al oeste de la iglesia. Salimos de la iglesia y nos dirigimos al oeste, explorando los alrededores. Encontramos un antiguo cementerio, una plaza abandonada y un pequeño río, pero nada que pareciera estar relacionado con el tesoro. De repente, Javier se detuvo en seco y señaló un pequeño montículo cubierto de vegetación. Miren eso, dijo. Parece una antigua construcción. Nos acercamos al montículo y comenzamos a excavar con nuestras herramientas. Después de un rato, descubrimos una entrada cubierta de piedras y tierra. Lo encontramos, exclamó Isabela, emocionada. Un pasadizo secreto. Con cuidado, retiramos las piedras y despejamos la entrada. Una vez que hubo suficiente espacio, nos adentramos en el pasadizo. El pasadizo era oscuro y estrecho, y el aire olía a humedad y tierra. Caminamos con cautela, iluminando el camino con nuestras linternas. Después de unos metros, el pasadizo se abrió a una pequeña cripta subterránea. La cripta estaba llena de polvo y telarañas, y el aire era irrespirable. En el centro de la cripta, encontramos un antiguo altar de piedra con inscripciones en náhuatl. «Que esto es increíble», dijo Isabela, examinando las inscripciones. Parece un altar dedicado a Tlaloc, el dios de la lluvia. «¿Qué dicen las inscripciones?», pregunté. «Hablan de un tesoro escondido, protegido por los dioses», respondió Isabela. «Y advierten sobre una maldición que caerá sobre quien ose profanarlo». Un escalofrío me recorrió la espalda al escuchar las palabras de Isabela. La leyenda del tesoro maldito se volvía cada vez más amenazante. En el altar,
encontramos un mapa antiguo dibujado en piel de animal. El mapa mostraba la ubicación de un lugar en las montañas, marcado con un símbolo que se parecía a uno de los símbolos del anillo. «Este es el mapa del tesoro», exclamó Javier, emocionado. «¡Lo encontramos!». «No tan rápido», dije, sintiendo una punzada de precaución. «La leyenda dice que el tesoro está protegido por una maldición. Tenemos que tener cuidado». «No te preocupes, Sofía», dijo Javier, con una sonrisa. «Somos un equipo. Podemos superar cualquier obstáculo». Tomamos el mapa y salimos de la cripta. De vuelta en la camioneta, estudiamos el mapa con detenimiento. Según este mapa, el tesoro está escondido en una cueva cerca de la cima del Cerro de la Llorona, y dijo Isabela. Es un lugar remoto y de difícil acceso. ¿El Cerro de la Llorona?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Ese lugar tiene una reputación terrible. Dicen que está embrujado por el espíritu de una mujer que llora por sus hijos perdidos. No te dejes llevar por las supersticiones, Sofía, dijo Javier. Somos científicos, no creyentes. Tal vez deberíamos pensarlo 2 veces antes de ir a ese lugar, dije, sintiendo que el miedo me invadía. No podemos rendirnos ahora, Sofía, dijo Isabela. Estamos muy cerca de encontrar el tesoro. No podemos dejar que el miedo nos detenga. Sabía que Isabela tenía razón. No podíamos rendirnos ahora. Habíamos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Está bien, me dije, respirando hondo. Vamos al Cerro de la Llorona. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Nos dirigimos al Cerro de la Llorona, un lugar sombrío y misterioso que parecía irradiar una energía negativa. El camino era empinado y pedregoso, y el aire olía a tierra húmeda y muerte. A medida que nos acercábamos a la cima de la montaña, comenzamos a escuchar un lamento lastimero que parecía provenir de todas partes. Era el llanto de la Llorona, el espíritu de la mujer que lloraba por sus hijos perdidos. El llanto era tan desgarrador que me hizo sentir una profunda tristeza y desesperación. Tuve que hacer un esfuerzo para mantener la calma y seguir adelante. Finalmente, llegamos a una pequeña cueva cerca de la cima de la montaña. La entrada de la cueva estaba cubierta de vegetación y era difícil de ver. Aquí es donde termina el mapa, dijo Javier, señalando la cueva. Este es el lugar donde está escondido el tesoro. Nos miramos unos a otros, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Estábamos a punto de entrar en la cueva y enfrentarnos a lo desconocido. Respiré hondo, saqué mi linterna y me adentré en la cueva. Javier e Isabela me siguieron de cerca. La cueva era oscura y húmeda, y el aire olía a azufre. Caminamos con cautela, iluminando el camino con nuestras linternas. Después de unos metros, llegamos a una cámara subterránea. La cámara estaba llena de artefactos de oro, joyas y piedras preciosas. Era el tesoro de Tlatoani, el tesoro que habíamos estado buscando durante tanto tiempo. La vista del tesoro era deslumbrante. Nunca había visto tanta riqueza junta. «Lo encontramos», exclamó Isabela, con los ojos brillantes. «¡Lo encontramos!». Pero mi alegría fue efímera. De repente, la cueva comenzó a temblar y escuchamos un rugido aterrador. «¡La maldición!», grité. «Hemos despertado la maldición». Capítulo 6. La maldición antigua. El estruendo sacudió la cueva hasta sus cimientos, lanzando polvo y pequeñas rocas desde el techo. El tesoro, que hace un momento brillaba con una luz casi mágica, ahora parecía irradiar una energía oscura y amenazante. El rugido, como el de una bestia ancestral despertada de un largo sueño, resonaba en mis oídos, paralizándome de terror. «Tenemos que salir de aquí», grité, intentando hacerme oír por encima del estruendo. Isabela, con los ojos desorbitados, asintió frenéticamente. Javier, sin embargo, parecía hipnotizado por el tesoro, con la mirada fija en un collar de oro con incrustaciones de jade. «Javier, reacciona», le grité, sacudiéndolo del brazo. «La maldición es real, tenemos que irnos». Finalmente, Javier pareció despertar de su trance y, con una mirada de puro terror, se unió a Isabela y a mí mientras corríamos hacia la salida de la cueva. La cueva se desmoronaba a nuestro alrededor. El suelo temblaba,
Las paredes se agrietaban y trozos de roca caían del techo. La salida, que hace un momento parecía tan cercana, ahora se antojaba un objetivo inalcanzable. Mientras corríamos, tropecé con una piedra y caí al suelo, golpeándome la cabeza contra una roca. Sentí un dolor agudo y una sensación de mareo. «Sofía», gritó Javier, deteniéndose para ayudarme a levantarme. «Y déjame», dije, sintiendo que la cabeza me daba vueltas. «Sálvense ustedes». «No te dejaremos atrás», dijo Javier, tomándome del brazo y ayudándome a ponerme de pie. Juntos, Javier, Isabela y yo continuamos corriendo hacia la salida, esquivando las rocas que caían y luchando contra el temblor del suelo. Finalmente, llegamos a la entrada de la cueva. El exterior estaba cubierto de polvo y escombros, y el aire olía a azufre. «Vamos, rápido», gritó Isabela, ayudándonos a salir de la cueva. Una vez fuera, nos alejamos corriendo de la cueva, sin mirar atrás. La cueva se derrumbó con un estruendo ensordecedor, enterrando el tesoro y sellando la entrada para siempre. Nos detuvimos a varios metros de la cueva, jadeando y temblando. Estábamos vivos, pero habíamos despertado la maldición. «¿Están bien?», pregunté, mirando a Javier e Isabela. «Estoy bien», dijo Isabela, respirando hondo. «Pero creo que nos metimos en un gran problema». «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Javier, con la voz temblorosa. «No lo sé», respondí. «Pero creo que es mejor que regresemos a la Ciudad de México y busquemos información sobre la maldición». Descendimos de la montaña en silencio, sintiendo el peso de la maldición sobre nosotros. El Cerro de la Llorona, que antes nos había parecido un lugar misterioso y fascinante, ahora nos parecía un lugar siniestro y amenazante. De vuelta en la camioneta, condujimos de regreso al pueblo de San Sebastián del Oeste. Allí, tomamos un autobús a Guadalajara y luego un avión a la Ciudad de México. Durante el viaje, no hablamos mucho. Estábamos demasiado cansados y asustados para conversar. Cada uno de nosotros estaba lidiando con sus propios pensamientos y temores. De vuelta en mi departamento, nos reunimos alrededor de la mesa, sintiendo el peso del silencio. «Tenemos que averiguar qué significa esta maldición», dije, rompiendo el silencio. «Tenemos que encontrar una manera de detenerla». «¿Cómo vamos a hacer eso?», preguntó Javier, con desesperación. «No sabemos nada sobre maldiciones». «Yo sí», dijo Isabela, con una mirada seria. «En mi investigación sobre las culturas prehispánicas, he aprendido mucho sobre maldiciones y hechizos». Isabela nos explicó que las maldiciones eran una forma de energía negativa que podía afectar a las personas, los lugares y los objetos. Las maldiciones podían ser causadas por la ira de los dioses, el rencor de los espíritus o la envidia de los humanos. La única manera de romper una maldición es encontrar su origen y realizar un ritual de purificación, dijo Isabela. «Pero eso puede ser muy peligroso». «¿Y cómo vamos a encontrar el origen de esta maldición?», pregunté. «Tenemos que investigar más sobre la leyenda del tesoro de Tlatoani», respondió Isabela. «Tenemos que averiguar por qué fue maldecido y quién lo maldijo». Comenzamos a investigar en la biblioteca de mi departamento, revisando libros de historia, arqueología y antropología. También buscamos información en internet, pero no encontramos mucho. De repente, Javier recordó algo que le había contado un anciano en Jalisco. El anciano me dijo que el tesoro de Tlatoani fue maldecido por un sacerdote español en la época de la conquista, dijo Javier. El sacerdote estaba furioso porque Tlatoani había robado el tesoro a los españoles y lo había usado para financiar la resistencia indígena. «¿Y qué más te dijo el anciano?», pregunté. «Me dijo que el sacerdote había lanzado una maldición sobre el tesoro y sobre todos aquellos que osaran profanarlo», respondió Javier. La maldición decía que quien tocara el tesoro sufriría terribles desgracias y moriría de forma violenta. «Eso explica todo», exclamó Isabela. «La maldición es de origen español. Tenemos que encontrar información sobre ese sacerdote». Comenzamos a buscar información sobre los sacerdotes españoles que habían vivido en Jalisco en la época de la conquista. Después de varias horas de búsqueda, encontramos un nombre que nos llamó la atención: Fray Bartolomé de Olmedo. Fray Bartolomé de Olmedo fue un sacerdote muy influyente en la época de la conquista, dijo Isabela. Era conocido por su fanatismo religioso y su crueldad hacia los indígenas. «¿Creen que él fue quien maldijo el tesoro?»,
Pregunté. Es muy probable, respondió Javier. Tenemos que investigar más sobre él. Decidimos ir al Archivo General de la Nación para buscar documentos sobre Fray Bartolomé de Olmedo. Sabíamos que sería una tarea difícil, pero estábamos decididos a encontrar la verdad y a romper la maldición. Al día siguiente, nos dirigimos al Archivo General de la Nación, un edificio enorme y laberíntico que alberga millones de documentos históricos. Sabíamos que la búsqueda sería larga y tediosa, pero estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para salvar nuestras vidas. Capítulo 7. El tesoro escondido. El Archivo General de la Nación era un laberinto de pasillos interminables y estanterías repletas de documentos antiguos. El olor a papel viejo y polvo impregnaba el aire, creando una atmósfera de misterio y solemnidad. Javier, Isabela y yo nos adentramos en este mundo de archivos y legajos con la esperanza de encontrar la clave para romper la maldición que nos perseguía. Tenemos que enfocarnos en documentos relacionados con Fray Bartolomé de Olmedo y la región de Jalisco en la época de la conquista, dijo Isabela, mientras nos reuníamos alrededor de una mesa en la sala de lectura. Será como buscar una aguja en un pajar, comentó Javier, con una expresión de preocupación. Lo sé, pero no tenemos otra opción, respondí, con determinación. Nuestras vidas dependen de ello. Comenzamos a revisar los catálogos del archivo, buscando referencias a Fray Bartolomé de Olmedo y a los eventos relacionados con la conquista de Jalisco. Después de varias horas de búsqueda, encontramos algunos documentos que parecían prometedores. Miren esto, dijo Isabela, señalando un legajo con el título Correspondencia de Fray Bartolomé de Olmedo con la corona española. Podría haber información valiosa aquí. Comenzamos a leer los documentos con atención, traduciendo los textos en latín antiguo y descifrando la letra manuscrita de los escribanos de la época. Los documentos revelaban detalles sobre la vida y la obra de Fray Bartolomé de Olmedo, su fanatismo religioso y su crueldad hacia los indígenas. Este tipo era un verdadero monstruo, dijo Javier, con repugnancia. Justificaba la violencia y la opresión en nombre de la fe. Pero, ¿encontramos algo sobre la maldición del tesoro?, pregunté, impaciente. Aún no, respondió Isabela. Pero sigamos buscando. Algo encontraremos. Continuamos revisando los documentos durante varios días, sumergiéndonos en el oscuro mundo de la conquista. Encontramos referencias a la rebelión de los indígenas de Jalisco liderada por Tlatoani, el antepasado de mi familia. También encontramos información sobre el tesoro que Tlatoani había robado a los españoles y utilizado para financiar la resistencia. Aquí está, dijo Javier, de repente, señalando un documento con una expresión de asombro. Una carta de Fray Bartolomé de Olmedo al rey de España donde describe el ritual que realizó para maldecir el tesoro. Comenzamos a leer la carta con avidez. En ella, Fray Bartolomé de Olmedo describía con detalle el ritual de magia negra que había realizado para invocar a los demonios y lanzar una maldición sobre el tesoro y sobre todos aquellos que osaran profanarlo. Este tipo estaba loco, dijo Isabela, con horror. Realizó un ritual satánico para maldecir el tesoro. ¿Y cómo podemos romper la maldición?, pregunté, con desesperación. Según la carta, la única manera de romper la maldición es realizar un ritual de purificación en el mismo lugar donde se realizó el ritual de maldición, respondió Javier. Pero eso significa que tenemos que regresar a la cueva en el Cerro de la Llorona. La idea de regresar a la cueva me aterraba. Sabía que era un lugar peligroso y que la maldición nos estaba esperando. ¿No hay otra manera?, pregunté. Me temo que no, respondió Isabela. Según la carta, el ritual de purificación debe realizarse en el mismo lugar donde se realizó el ritual de maldición para que sea efectivo. Está bien, dije, respirando hondo. Regresaremos a la cueva. Pero tenemos que estar preparados. Necesitamos encontrar información sobre el ritual de purificación que debemos realizar. Continuamos leyendo la carta de Fray Bartolomé de Olmedo, buscando pistas sobre el ritual de purificación. Encontramos una referencia a un antiguo libro de magia blanca que contenía los conjuros y las oraciones necesarias para realizar el ritual. El libro se llama El Grimorio de San Cipriano, dijo Isabela. Es un libro muy antiguo y difícil de encontrar. Pero tal vez podamos encontrar una copia en alguna biblioteca o librería de viejo. Comenzamos a buscar el Grimorio de San Cipriano en todas las bibliotecas y librerías de viejo de la Ciudad de México. Después de varios días de búsqueda infructuosa,
comenzamos a perder la esperanza. De repente, Javier recordó que su abuelo era un coleccionista de libros antiguos y que tal vez tuviera una copia del Grimorio de San Cipriano en su biblioteca. «Voy a llamar a mi abuelo», dijo Javier, con entusiasmo. «Tal vez él pueda ayudarnos». Javier llamó a su abuelo y le preguntó si tenía una copia del Grimorio de San Cipriano. Para nuestra sorpresa, el abuelo de Javier respondió que sí, que tenía una copia del libro en su biblioteca. «Esto es increíble», exclamó Javier, con alegría. «Mi abuelo va a salvarnos la vida». Javier nos llevó a la casa de su abuelo, un hombre anciano y sabio que vivía en una casa antigua en el centro de la ciudad. El abuelo de Javier nos recibió con una sonrisa y nos mostró su biblioteca, una habitación llena de libros antiguos y objetos curiosos. «Aquí está el libro que buscan», dijo el abuelo de Javier, entregándonos un libro antiguo y desgastado con el título El Grimorio de San Cipriano. Tomamos el libro con reverencia, sintiendo el peso de su historia. Sabíamos que este libro era la clave para romper la maldición y salvar nuestras vidas. «Gracias», dijimos a Javier y a su abuelo. «No sabemos cómo agradecerle su ayuda». «No tienen nada que agradecer», respondió el abuelo de Javier. «Solo espero que puedan encontrar la paz y romper la maldición que los persigue». Regresamos a mi departamento con el Grimorio de San Cipriano. Comenzamos a leer el libro con atención, buscando el ritual de purificación que debíamos realizar en la cueva. Después de varias horas de lectura, encontramos el ritual. Era un ritual complejo y peligroso que requería el uso de hierbas sagradas, velas blancas y oraciones en latín antiguo. «Este ritual es muy complicado», dijo Isabela, con preocupación. «¿Estamos seguros de que podemos hacerlo?» «Tenemos que intentarlo», respondí, con determinación. «No tenemos otra opción». Preparamos todo lo necesario para realizar el ritual: las hierbas sagradas, las velas blancas, el incienso y el agua bendita. Estudiamos las oraciones en latín antiguo y practicamos los conjuros que debíamos recitar. Al día siguiente, regresamos a Jalisco. Sabíamos que nos enfrentábamos a un gran peligro, pero estábamos decididos a romper la maldición y a encontrar la paz. Capítulo 8. Revelaciones y decisiones. El Cerro de la Llorona nos recibió con la misma atmósfera sombría y amenazante que recordábamos. El llanto fantasmal, aunque distante, parecía resonar en nuestros huesos, recordándonos la maldición que nos esperaba. Javier, Isabela y yo, armados con el Grimorio de San Cipriano y una determinación inquebrantable, nos preparamos para enfrentar nuestro destino. «Recuerden el plan», dije, revisando el equipo. «Isabela, tú te encargarás de la preparación del altar y la disposición de las hierbas. Javier, tú te asegurarás de que las velas estén encendidas y de que el incienso fluya constantemente. Yo recitaré los conjuros y las oraciones». «Entendido», respondieron Isabela y Javier al unísono. A medida que ascendíamos por la ladera, el aire se volvía más pesado y el silencio más denso. La cueva, ahora visible en la distancia, parecía observarnos con una boca oscura y amenazante. Al llegar a la entrada derrumbada, comenzamos a trabajar para despejar el camino. Con esfuerzo, logramos abrir un espacio lo suficientemente grande para entrar. La oscuridad y el olor a azufre nos golpearon al instante, confirmando que la energía maligna seguía presente. Dentro de la cueva, el ambiente era aún más opresivo. Las paredes estaban cubiertas de polvo y escombros, y el aire era irrespirable. Con cuidado, Isabela comenzó a preparar el altar en el centro de la cámara, colocando las hierbas sagradas en patrones específicos y disponiendo las velas blancas en círculo. Javier, con manos temblorosas, encendió las velas y el incienso, llenando la cueva con un humo denso y aromático. Una vez que todo estuvo listo, me situé frente al altar, abrí el Grimorio de San Cipriano y comencé a recitar las oraciones en latín antiguo. Las palabras, aunque desconocidas, parecían vibrar con una energía propia, llenando la cueva con una fuerza invisible. A medida que avanzaba en el ritual, sentí que la energía maligna de la cueva comenzaba a resistirse. El viento soplaba con fuerza, apagando las velas y esparciendo el incienso. Las paredes temblaban y se escuchaban ruidos extraños. «Y no se rindan», grité, luchando por mantener la concentración. «Tenemos que seguir adelante». Isabela y Javier, con valentía, volvieron a encender las velas y a controlar el incienso, mientras yo continuaba recitando las oraciones.
Poco a poco, la resistencia de la energía maligna comenzó a disminuir. El viento se calmó, los ruidos cesaron y las paredes dejaron de temblar. Al llegar al final del ritual, recité el conjuro final con toda mi fuerza y mi fe. Una luz blanca y brillante inundó la cueva, expulsando la oscuridad y el mal. Sentí que una gran carga se liberaba de mi cuerpo, dejándome exhausta pero aliviada. La maldición había sido rota. Nos abrazamos, llorando de alegría y alivio. Habíamos logrado lo imposible. Habíamos enfrentado nuestros miedos y habíamos vencido a la maldición. Salimos de la cueva, dejando atrás el cerro de la Llorona y la pesadilla que habíamos vivido. De vuelta en la hacienda de mi abuelo, le conté todo lo que había sucedido. Don Rafael me escuchó con atención, con una expresión de alivio en su rostro. Sabía que podías hacerlo, Sofía, dijo don Rafael, abrazándome con fuerza. Eres una mujer valiente y decidida. Has honrado a nuestros antepasados y has roto la maldición que nos perseguía. Pero, ¿por qué me entregaste el anillo si sabías que era tan peligroso?, pregunté. Porque sabía que eras la única que podía romper la maldición, respondió don Rafael. El anillo no es solo una joya antigua, es un símbolo de nuestro legado y de nuestra conexión con el pasado. Era importante que tú lo tuvieras para que pudieras descubrir la verdad y liberar a nuestra familia de la maldición. Comprendí entonces el verdadero significado del anillo. No era un objeto de poder o un amuleto de protección, sino un símbolo de responsabilidad y de conexión con mis raíces. Decidí que lo mejor era dejar el tesoro de Tlatoani donde estaba, enterrado en las profundidades de la cueva. No quería que nadie más sufriera las consecuencias de la maldición. Además, comprendí que el verdadero tesoro no era el oro y las joyas, sino la historia de mi familia y la conexión con mis antepasados. En cuanto a Javier, nuestra aventura juntos había reavivado los sentimientos que creíamos perdidos. Hablamos honestamente sobre el pasado, sobre los errores que habíamos cometido y sobre las razones por las que habíamos terminado. Decidimos darnos una segunda oportunidad, aprendiendo de los errores del pasado y construyendo un futuro juntos. La historia del anillo familiar había llegado a su fin. Había sido una aventura llena de peligros, misterios y revelaciones. Pero al final, había logrado romper la maldición, encontrar el amor y conectarme con mis raíces. El anillo familiar, ahora más que nunca, simbolizaba la herencia, el misterio y el amor. Y yo, Sofía Mendoza, estaba lista para llevarlo con orgullo y para escribir mi propio capítulo en la historia de mi familia. La vida continuaba, llena de posibilidades y de promesas. Y yo, con el anillo en mi dedo y el amor en mi corazón, estaba lista para enfrentarla. El misterio del anillo familiar había terminado, pero una nueva aventura comenzaba. ¿Qué personaje de la historia crees que tuvo la influencia más positiva en el protagonista en su vida? Escribe en los comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos.